Wilt. La liga nunca había visto nada como él y no tenían ni idea de cómo manejarlo. Así que cambiaron las reglas. Su increíble atletismo y tamaño le permitían taponar tiros que aún flotaban sobre el aro. Podía palmearlos para que entraran, redirigirlos o simplemente cogerlos directamente del aire. Por eso, la NBA hizo mucho más estricta la regla del tapón ilegal ofensivo. No querían que los jugadores tocaran el balón mientras aún estaba dentro de ese cilindro invisible sobre el aro. Ese cambio llevaba el nombre de Wilt por todas partes. Luego vino la zona. En aquel entonces, solo medía 6 pies de ancho. Wilt se plantaba cerca del aro y avasallaba a todo el mundo. La liga tuvo que empujarlo hacia atrás. Así que duplicaron la zona a 12 pies. Eso fue una respuesta directa a Wilt acampando bajo el aro. El cambio le obligó a jugar más lejos e hizo el trabajo de los defensores un poco menos miserable. Pero eso aún no fue suficiente. La rutina de tiros libres de Wilt era una locura. Saltaba desde detrás de la línea e intentaba lanzarla en el aire. Era legal en ese momento. Así que también lo arreglaron. Establecieron una regla que decía que no se podía cruzar la línea hasta que el balón golpeara el aro o el tablero. Tenía que quedarse detrás, como todos los demás. Incluso después de todo eso, Wilt seguía batiendo récords a diestra y siniestra. Lideró la liga en asistencias un año e incluso ayudó a sus equipos a ganar títulos. La liga le lanzó todas las reglas que pudo y él siguió dominando. Zaza Pachulia. Su nombre está ahora ligado a uno de los cambios de reglas más importantes en la historia reciente de la NBA. En mayo de 2017, durante el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste, punteó a Kawhi Leonard con demasiada intensidad. Kawhi aterrizó sobre el pie de Zaza y se torció el tobillo, que ya tenía lesionado. No volvió a jugar en el resto del partido ni de la serie. Y así, los Spurs perdieron a su mejor jugador y fueron barridos. Ese momento causó un gran impacto en toda la liga. Unos meses después, la NBA añadió nuevas reglas para reprimir los punteos imprudentes. Esto se conoció como la regla Zaza. A partir de la temporada 2017-2018, los árbitros podían pitar una falta flagrante o técnica si consideraban que un punteo era peligroso, sin importar si el defensor tenía la intención de lesionar a alguien o no. Si se invadía el espacio de aterrizaje del tirador, los árbitros tenían el poder de intervenir. La repetición de vídeo se convirtió en una herramienta para juzgar los punteos de manera más justa. El objetivo era simple: mantener seguros a los tiradores. Y todavía se aplica hoy. En marzo de 2025, Jason Tatum se torció el tobillo en un punteo y el defensor fue sancionado con una flagrante. Eso no sucede sin la regla Zaza. Cambió la forma en que los defensores se acercaban a los tiradores y dio a los árbitros un camino más claro para proteger a los jugadores de esos movimientos arriesgados y sutiles. Shaq, su sola presencia, cambió la forma en que los equipos jugaban y cómo la liga escribía el reglamento. A finales de los 90 y principios de los 2000, los equipos no podían detenerlo dentro de la zona, así que detenían el juego en su lugar. Ahí es donde nació el hack a Shaq. Los equipos le hacían faltas a propósito, incluso cuando no tenía el balón. ¿Por qué? Porque tenía problemas en la línea de tiros libres. Su promedio de carrera apenas superaba el 52% y algunos años bajaba aún más. La táctica ralentizaba todo. Los aficionados lo odiaban. Los partidos se alargaban y la liga sabía que algo tenía que cambiar. Así que cambiaron las reglas. En la temporada 2008-2009, la NBA añadió una regla específica para situaciones como esta: si un equipo cometía una falta lejos del balón en los últimos 2 minutos, el otro equipo obtenía un tiro libre y la posesión del balón.
Esa regla hizo mucho más arriesgado hacer faltas a jugadores como Shaq al final del partido. No importaba si era intencional o no. Si agarrabas a alguien solo para evitar una canasta, lo pagabas. Esa regla sigue vigente hoy y cambió la forma en que los equipos abordan el tramo final de los partidos. Aunque llegó después del apogeo de Shaq, no hay duda de que su carrera obligó a la liga a repensar cómo debían funcionar las faltas al final del partido. Allen Iverson. Su influencia fue mucho más allá de la cancha y obligó a la NBA a hacer cambios en cómo se aplicaba el juego y cómo se esperaba que los jugadores se presentaran. Su crossover era legendario, rápido, incisivo y lleno de vacilaciones. Pero esa vacilación trajo controversia. Iverson a veces deslizaba su mano por debajo del balón, lo suficiente como para difuminar la línea entre un dribbling legal y unos dobles. No hubo una nueva regla. Pero los árbitros comenzaron a ser más estrictos. Su estilo empujó a la liga a aplicar las violaciones de acompañamiento del balón con mucha más rigidez. Cambió cómo se pitaban las fintas a los jugadores. Incluso si él no infringía las reglas directamente, pero el impacto de Iverson no se detuvo ahí. En 2005 la NBA introdujo un código de vestimenta para toda la liga. Se exigía a los jugadores que vistieran ropa de negocios o conservadora al llegar a los partidos. Al sentarse en el banquillo lesionados o al realizar cualquier actividad oficial del equipo, se acabaron las camisetas de tirantes, las gorras, las cadenas, los vaqueros anchos o las botas Timberland. Esa decisión estaba directamente relacionada con la moda de Iverson. Él vestía como quería, con ropa ancha y tatuajes visibles. La liga lo consideró una mala imagen. Iverson se opuso firmemente, calificándolo de injusto y diciendo que apuntaba a tipos como él. La medida provocó años de debate cultural. Por supuesto, las cosas han vuelto a la normalidad desde entonces, permitiendo a los jugadores expresarse. George Mikan fue la primera verdadera fuerza de la liga en la pintura, y su dominio llevó a algunos de los primeros cambios importantes en las reglas del baloncesto. A principios de los años 50, la zona solo medía 6 pies de ancho. Eso permitía a Mikan, con 6'10" y más de 240 libras, campar a sus anchas bajo el aro sin resistencia. Avasallaba a los defensores, capturaba rebotes y anotaba a voluntad. Así que la liga hizo un cambio. En la temporada 1951-52, duplicaron la zona a 12 pies de ancho. Esa regla, conocida como la regla Mikan, lo alejó del aro e hizo el trabajo de los defensores un poco más manejable. Esto fue básicamente Wilt antes de Wilt. Pero no habían terminado. También introdujeron la regla de los 3 segundos ofensivos esa misma temporada. Antes de eso, pivots como Mikan podían quedarse bajo el aro para siempre. Ahora, los jugadores ofensivos tenían que entrar y salir de la pintura, o se les pitaba pérdida de balón. Fue una respuesta directa a la capacidad de Mikan para dominar la posición y anotar sin abandonar el poste bajo. Estas dos reglas se unieron para forzar más movimiento y equilibrar el juego. Incluso con los cambios, Mikan siguió siendo efectivo. Siguió liderando la liga en anotación y rebotes, pero las reglas se mantuvieron y siguen siendo parte del juego hoy en día. La influencia de Mikan perdura en cada pitido de 3 segundos y en cada violación de zona.
Charles Barkley. Su juego de espaldas a la canasta era tan dominante y deliberado que obligó a la liga a intervenir. Durante los años 90, Barkley usaba su fuerza para hacer retroceder a los defensores sin cesar, a veces durante 15 segundos seguidos, simplemente abriéndose paso a la fuerza hacia el aro. Era efectivo, pero ralentizaba todo. Así que, en 1999, la NBA introdujo una regla para solucionarlo. Ahora, si un jugador está driblando de espaldas o de lado a la canasta, por debajo de la línea de tiros libres extendida, solo tiene 5 segundos para hacer un movimiento. Si no lo hace, es una pérdida de balón. La cuenta termina si deja de driblar. ¿Cruza por encima de la línea de tiros libres extendida o pierde el balón? Esto no se trataba solo de acelerar el juego, sino de mantener vivo el flujo. Los posteos de Barkley, por muy icónicos que fueran, se habían convertido en tácticas dilatorias. La regla hizo que los jugadores fueran más decisivos con sus movimientos e impulsó a la liga hacia un ataque más rápido y dinámico. Aunque Barkley no estaba haciendo nada ilegal en ese momento, su estilo moldeó cómo la liga redefinió lo legal. Esa regla sigue existiendo hoy. Es un pequeño temporizador en segundo plano, pero asegura que nadie convierta el juego al poste en un combate de lucha prolongado. Barkley hizo mejor a la NBA, incluso si eso significó cambiar cómo jugaba él. Kareem. Esta fue una regla del baloncesto universitario. En aquel entonces, todavía era Lou Alcindor, y nadie podía detenerlo. Con 7-2, machacaba todo. Dominó el baloncesto universitario tan a fondo en UCLA que la NCAA prohibió por completo el mate en 1967. Esa prohibición se mantuvo durante casi una década. No surgió de la nada. La capacidad de Alcindor para superar a los defensores con mates fáciles hacía que el juego pareciera injusto. Así que la NCAA intervino, y esa regla se conoció como la regla Alcindor. Le obligó a encontrar una nueva forma de anotar. Y fue entonces cuando recurrió al skyhook. Ese tiro, lanzado muy por encima de los defensores con una mano, se convirtió en su marca registrada. Y no solo era efectivo, era casi imparable. La prohibición le quitó los mates, pero le dio al baloncesto uno de sus movimientos más icónicos. Pero esa regla no le sentó bien a todo el mundo. La prohibición llegó justo después de que el quinteto titular totalmente negro de Texas Western venciera al totalmente blanco de Kentucky en la final de 1966 y de repente, la NCAA decidió que el juego aéreo y potente era un problema. Muchos lo vieron como algo con motivaciones raciales. Kareem también lo hizo. Creía que la regla estaba destinada a limitar el estilo de juego de los atletas negros dominantes. No se trataba solo del juego, se trataba de control. La prohibición finalmente terminó en 1976, justo cuando el mate explotó en la NBA y la ABA se fusionó. Pero el daño ya estaba hecho. Kareem había cambiado el juego sin necesidad de machacar. El skyhook se volvió legendario. Y el reglamento de la NCAA tuvo que vivir con el hecho de que intentó restringir la grandeza, pero solo la hizo evolucionar. Ese es el legado de Kareem. No solo dominio, sino adaptación. La NCAA intentó detener el mate. En cambio, ayudó a crear un movimiento que definió a una leyenda, James Harden. Su habilidad para convertir las faltas en un arma anotadora cambió cómo la NBA pitaba el juego. Durante años, Harden se apoyaba en los defensores, enganchaba sus brazos y extendía las piernas después de los step-backs. Todo para incitar a los árbitros a pitar. Lideró la liga en intentos de tiros libres durante 7 temporadas consecutivas, llegando incluso a casi 12 intentos por partido en 2018-19, pero los aficionados se frustraron. Los entrenadores se hartaron y la liga ya había visto suficiente. Antes de la temporada 2021-22, la NBA hizo un cambio. No reescribieron el reglamento, redefinieron cómo los árbitros lo aplicaban. Se les dijo a los árbitros que no premiaran los movimientos no baloncestísticos. No más faltas por saltar hacia los defensores, enganchar brazos o agitar las piernas.
Estas tácticas se señalaron directamente en los vídeos de entrenamiento, y los propios highlights de Harden se usaron para enseñar a los árbitros qué no pitar. El impacto fue instantáneo. Los intentos de tiros libres de Harden cayeron más de un 28% esa temporada. Toda la liga vio menos silbatazos y partidos más rápidos. Harden se ajustó, confiando más en el pase y la versatilidad anotadora. Pero sus días de vivir en la línea de tiros libres habían terminado. La medida no solo limpió la hoja de estadísticas, cambió cómo se permite a los jugadores ofensivos crear contacto. La maestría de Harden para sacar faltas desencadenó un estándar completamente nuevo. Daryl Dawkins. El hombre machacaba tan fuerte que literalmente cambió la estructura del juego. En noviembre de 1979, Dawkins rompió un tablero con un mate estruendoso contra los Kansas City Kings. El cristal explotó por toda la cancha, y la liga de repente tuvo una pesadilla de seguridad. Solo unas semanas después, lo hizo de nuevo. Esta vez contra los Spurs, 2 tableros destrozados. Eso no era solo caos, era una llamada de atención. La NBA no podía permitirse que los partidos se detuvieran porque alguien machacaba demasiado fuerte. Así que hicieron cambios. Primero, comenzaron a multar y suspender a los jugadores por romper tableros. Eso no detuvo los mates potentes, pero envió un mensaje. Luego vino la gran solución: aros flexibles. Estos aros estaban construidos para doblarse bajo presión, absorbiendo la fuerza de los mates de alto impacto y volviendo a su lugar sin romper el cristal. Y el propio cristal también recibió una mejora. La liga cambió a vidrio templado de media pulgada, que era mucho más duradero y, si se rompía, no lanzaría peligrosos fragmentos. Dawkins no solo rompió el equipamiento, rompió la tradición. La respuesta de la liga se convirtió en el estándar en todos los niveles del baloncesto. Cada aro que se dobla, cada tablero que aguanta durante un mate, le debe algo a Chocolate Thunder. Sus mates reescribieron el reglamento. No con palabras, sino con hardware.